Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, les da la bienvenida a esta presentación. El día de hoy contamos con el acompañamiento del instructor Jonathan de la Roche, instructor en Software Shop, doctor en ingeniería con énfasis en materiales, con 11 años de experiencia en investigaciones de materiales para usos industriales. Cuenta con publicaciones nacionales e internacionales en revistas Q1, experiencia en formulación y participación en proyectos de investigación con entidades públicas y privadas. Actualmente es docente de la Pontificia Universidad Javeriana Cali en Colombia y trabaja en el área de caracterización y manufactura sustractiva y aditiva de materiales. Bienvenidos. Todos, buenas tardes para la gente que estaba pues fuera de Colombia. Como Lisa ya muy bien me presentó, mi nombre es Jonathan de la Roche. A continuación pues les voy a dar una charla con respecto a una funcionalidad muy interesante que tiene Origin, que está más o menos desde el 2016, que son las aplicaciones de Origin. ¿En qué consiste? Pues básicamente, que es lo que vamos a empezar a hablar, que son pequeñas apps que son como una extensión natural del programa, que donde nos ayudan o facilitan en muchos casos hacer diferentes funciones o funciones especializadas de la herramienta. Inclusive es interesante porque es una forma como la comunidad que usa este software eh, puede contribuir y mejorar este programa. Para los que hemos sido usuarios, hemos intentado hacer muchas presentaciones, gráficos, análisis, y pues de cierta forma la herramienta a través de cada actualización ha venido progresando y ha escuchado muchas de las necesidades, pero pues hay veces que hay algunas necesidades muy específicas, pues que de pronto no, pues no vale la pena, es como por decirlo así, hacer todo un desarrollo para eso. Entonces, para eso, la herramienta, pues, Origin ha dado esto y pues aquí están. Entonces, dentro de todo lo que podemos ver, inclusive, pues aquí tengo como una pequeña diapositiva que dice dentro del software para los que están un poco familiarizados, pues pueden encontrarlo. Entonces, eso es lo que son las Origin Apps, que es básicamente como una especie de App Store que es libre, que la gente puede, que tanto uno puede solicitar una aplicación o inclusive uno puede subir dentro del mismo lenguaje de Origin de programación, pueda realizarla y subirla y pues la empresa se encargará pues de hacerle su respectivo verificación, pero entonces nos permite hacer este tipo de cosas. Hay unas que ya están muy inmersas dentro del software, que pues muchos no, como dice, ¿para qué lo voy a usar? Pero hay otras que nos pueden facilitar la vida. Entonces, ¿cómo puedo hallar y cómo puedo empezar? Entonces, nos podemos ir directamente, pues aquí voy a abrir un navegador y podemos ir directamente a la página. Aquí eh, para Android. Entonces, podemos irnos aquí a la página de Origin. Entonces, y de pronto y nos podemos ir a la parte, a la página. Y aquí está la parte de apps. ¿Listo? Entonces, miren que ellos tienen sus clasificaciones y podemos, vamos, por ejemplo, importación de datos, graficación, publicación, el fitting, que es algo que se usa mucho, análisis de picos, por ejemplo, para los que trabajamos en difracción, espectroscopía, y la parte estadística, que inclusive nos ayuda un poco, que es algo que les voy a mostrar. Y nos amplía, aunque Origin tiene una parte estadística muy interesante, pues nos ayuda mediante una interfaz gráfica, poderlo, por decirlo así, mejorar y aumentar. ¿Listo? Voy a tener un video para que pronto puedan, vamos, verme mejor para los que no tengan. Entonces, en eso consiste las apps. Y nosotros, ¿cómo podemos instalarla? Inmediatamente, pues digamos, nos podemos ir a uno de estos apartados, llamamos el CSV Connector, y podemos descargar directamente el archivo. Eso es una forma. Y ese archivo lo ponemos sobre aquí, sobre la interfaz de graficación y se instala. Pero a mí personalmente me gusta más este, que es como por decir el App Store o la Apple Store de esto. ¿Sí? Entonces me voy aquí y pues me abre el App Center. Entonces puedo buscar.
y dime que, digamos, nos pueden sugerir unas. Miren que puedo subir una. Miren que aquí no está la opción. Y pues, digamos, están los updates. Entonces, una forma de darnos cuenta, por ejemplo, que de nuestras aplicaciones necesitan una actualización, pues aquí aparece un botoncito rojo. Entonces, ¿cómo se instala? Muy similar como cuando lo hacemos desde el celular, desde una tablet, desde un dispositivo. Entonces, por ejemplo, miren que aquí tenemos eh, unas para, digamos, los que si tenemos químicos conectados para hacer análisis de voltametría eléctrica, análisis de tiempos, análisis de ALAM, personalmente no la conozco, de convolución de picos, esa sí la conozco. Y, por ejemplo, este es importante para algunos geólogos, digamos, la parte de mapas, y podemos incluir a mapas. Entonces, algo importante que tenemos que aclarar que hay algunas versiones de estas aplicaciones que están para la versión Pro y hay otras que están para cualquier versión de Origin. Recordemos que tenemos Origin y Origin Pro. Entonces, por ejemplo, los que tienen Pro es solo para los que tienen la versión Pro del programa, entonces no les aparecería o no les permite instalar. Y pues si no, las otras son para los demás. ¿Listo? Entonces, ¿cómo instalamos? Entonces, yo ya aquí tengo unas instaladas, pero por ejemplo, no sé, vamos el de Import Files. Entonces, simplemente le damos acá, él inmediatamente empieza a descargar y miren que me aparece en mi panel lateral. ¿Listo? Y así sucesivamente se puede ir instalando las aplicaciones. ¿Qué nos permite también hacer eso? Nosotros aquí, en estas pestañitas, le podemos dar aquí clic derecho y podemos dar New Tab. Entonces aquí lo que podemos hacer, y si le damos doble clic, le damos, por ejemplo, Fitting. Hombre, sí, Fitting, ahora es que no se volvió el nombre en español. Fitting, ¿listo? Creo que tiene doble T. ¿Listo? Entonces, yo creo, digamos, por ejemplo, aquí podemos hacer unas clasificaciones. Por ejemplo, aquí tengo una clasificación por default del software. Pero digamos, por ejemplo, aquí están todas. Pongámosle fitting. Aquí podemos poner esta que es Peak Evolution. Ahorita las muestro. Y le doy en Tab Views y la puedo pasar a Tab Views. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí están todas, pero digamos, si yo solo voy a hacer fitting, entonces puedo ponerla inmediatamente y hacer. ¿Listo? Y entonces aquí también nos permite hacer en caso de que tengamos muchas aplicaciones, por decirlo así, instaladas, pues aquí es una forma como para no ir a todas y buscándola, sino que simplemente puedo clasificar y pues puedo ir directamente a las que necesito. ¿Listo? Entonces, eso es una de las cosas que podemos ir haciendo. Entonces, ya eso es como puedo decir, con la parte de aplicar, de instalar y que entonces ahorita vamos a empezar a hacer unos ejemplos de unas aplicaciones y cuáles las ventajas respecto a eso. Entonces, para eso ya tengo aquí una gráfico ya pues más o menos listo, teórico, creo que me falta una tilde. Entonces, supongamos que hicimos nuestra gráfica, la vamos a hacer, ya la vamos a publicar, ¿listo? Entonces, vamos a empezar a hablar de la primera aplicación. Entonces, ¿qué es la de enviar a Word o enviar a PowerPoint? Muchos me dirán, no, pues yo simplemente le doy copiar y pegar y ya. Sí, es muy bueno, es fácil, pero digamos, esta nos permite enviar directamente y digamos, por ejemplo, digamos que tenemos un grupo de gráficos muy bonitos y listos y nos lo exporta directamente en Word o PowerPoint, en este momento va a ser la de PowerPoint, y nos permite ya acomodar, entonces inmediatamente ya puedo empezar a hacer una presentación. Entonces ya, eso en términos de productividad es muy bueno. Entonces vamos a usar. Entonces, ¿cómo uso una aplicación? Simplemente le doy clic en la aplicación, ella se ejecuta y miren que inmediatamente me abre ¿un qué? Pues una ventana donde puedo empezar a organizar. Entonces yo puedo decir, no, voy a mandar solo el gráfico 1. Entonces mire que me reconoció los dos gráficos que tengo acá. ¿Listo? Entonces yo puedo seleccionar, entonces aquí por ejemplo todas en el folder activo, otras en mi favorito, todas en el proyecto, en la página activa, o sea, eso lo podemos escoger. ¿Listo? Entonces puedo ponerlo como imagen o como un objeto embebido. Recordemos que objeto embebido es cuando yo copio la imagen
la copio, digamos, que se hace con control J o digamos edit o copiar y lo pego y me queda como un objeto de origin y que si le doy doble clic me abre el programa para poderlo modificar. Pero en este caso nos integró a hacerlo por imagen. Le puedo poner título en la parte de arriba, digamos, le puedo poner un nombre o le doy custom, digamos, en este caso no le vamos a poner nombre, dejémoslo sencillo, y podemos decirle que me lo ponga en un número de diapositiva, digamos que empiece desde 1 y que me empiece una nueva diapositiva. Aquí podemos cargar una template, digamos una template de PowerPoint que necesitemos utilizar. Por ejemplo, que digamos ya tengamos, yo trabajo en una empresa, por ejemplo, y ya tenemos nuestras diapositivas prediseñadas. Por ejemplo, aquí tenemos la de Software Shop, que es la que usamos para las presentaciones. Entonces yo puedo utilizar esa template y pues me da una opción de enviar la diapositiva. Entonces, eso es como una forma, ya de mente te le puedo dar y enviar. Entonces, él inmediatamente lo que hace es abrirme PowerPoint. Bueno, vale la pena la aclaración. En estos momentos, eso es algo para los usuarios nuevos. Yo estoy trabajando ahorita Origin en Mac y lo hago a través de la aplicación de Parallax, para los que de pronto estén interesados, porque pues eso es una de las cosas que de pronto no, Origin no tiene listo. Y bueno, y aquí me exportó la imagen. Aquí pues hubo una cuestión de la imagen, que la imagen no salió en muy buena resolución, ya es del origen de la imagen, pero miren que ya las demás que son de la gráfico ya me lo exportó inmediatamente como imagen. Entonces, miren que ya inmediatamente ya puedo empezar a hacer, inclusive empezar a hacer una nueva presentación y continuar. Entonces, por ejemplo, aquí ya podemos hacer, digamos, en términos de productividad, ya podemos empezar a arrancar y empezar a trabajar mi presentación. ¿Cómo era antes? Digamos, por ejemplo, ya que tenemos esta aplicación, a ver, muchos que hacían, digamos, por ejemplo, cerremos este, ¿qué teníamos que hacer? Ir archivo, exportar gráfica, tenemos que exportarla, entonces, por ejemplo, tengo que escoger el tipo de formato, pongámosle JPG, el path, por ejemplo, pongámoslo en el escritorio, que es la forma, pues yo siempre lo pongo para que me quede más fácil de buscar. Sí, escritorio, aquí está, sí. Que en el escritorio, sí, que me está dejando en la carpetica que tengo aquí. Controlar la resolución, bueno, en fin, digamos en 300 y la mando. Listo. Ya quedó la imagen y ¿qué me tocaba hacer? Insertar mis imágenes en este dispositivo, ir directamente a escritorio y tengo la imagen e insertarla. Listo. Eso, miren cómo me facilitó inmediatamente el desarrollo digamos, de armar una diapositiva. Miren cuánto me tardé de pasar de una diapositiva a otra. Digamos, por ejemplo, para el caso del objeto embebido, que es como muchos lo utilizan, que es una imagen. Entonces, podemos ir en Edit, Copy Page, y le damos Control P. Y pues ya aquí me queda un archivo de Origin que se me abre para poderlo modificar, que eso es algo que a muchas personas les gusta, digamos, una de las cosas, digamos, funciones que tiene el programa que son muy interesantes. ¿Listo? Y digamos, aquí se me olvidó poner me disculpará mi ortografía. Tengo en inglés. Bueno, no me deja poner el típico razón. Entonces pongámosle una modificación teórico. Pongámosle aquí. Ya me quedó. Cerramos aquí. Llame directamente a Word y pues ya me queda la modificación ya en un archivo. Obviamente, pues esto lo hace mucho más pesado, ¿no? Entonces, y pues esto aplica también pues para Word. Y también hay otra opción que inmediatamente, digamos, por ejemplo, podemos hacer es enviar directamente a PDF, que es la que tengo acá. Entonces sería la gráfica a PDF. Entonces, por ejemplo,
Mira, en este caso, en el caso de PDF, solo me permite mandar todas las imágenes. Me permite, digamos, por ejemplo, landscape, o modificar como la orientación y le puedo poner un nombre, digamos, por ejemplo, y le damos el path, vámonos a escritorio, y qué pena de pronto mis cuestiones personales aquí, y lo llamemos, no sé, prueba. Ah, bueno, aquí tengo otra prueba, pues, prueba 2. Entonces ya me queda como prueba 2 y lo doy OK. Entonces aquí inmediatamente me voy a escritorio y ya me quedan las dos imágenes en formato PDF. Aquí sí me disculparán que es algo de la imagen, que no me... uno no se da cuenta de eso ya hasta cuando ya los exporta. Y ya tengo una para mandarlo ya en PDF. ¿Listo? Entonces, esa es nueva e inclusive no se puede hacer, tocaría pasarlo a Word y de Word transformarlo a PDF. Entonces, miren que pues, entonces nos podemos ahorrar ciertas cosas y pues, por ejemplo, esto puede ser otro tipo de presentación. ¿Listo? Bueno, no sé, Erika, si hay alguna pregunta del público o algo. Jonathan, en este momento una persona nos acaba de enviar una consulta, te la leo, y nos preguntaba que él a veces intentaba exportar una imagen. Esta se salía con dimensiones del cuadro de la leyenda más grande del que él editó para la imagen. Que si de pronto tú puedes saber qué problema se puede presentar cuando le haces. Cuando, digamos, por ejemplo, yo aquí en File, Sport Graph, y, por ejemplo, el cuadro de la leyenda, me imagino que... Ah, bueno, con respecto... eso lo que puede pasar de pronto, en términos de eso, es muy probable que haya sido una diferencia con respecto a los layers que utilice, que a veces cambia los tamaños de las letras. Entonces, ahí tienes que manejar un poquito las capas que tú manejas dependiendo de la gráfica y pues mirar. Y la otra, de pronto, puedes, digamos, si te vas el punto avanzado, entonces ya aquí tendrías que mirar en qué formato utilizaste y, por ejemplo, modificar la escala o sea, modificarlo acorde para que puedas, que te quede mejor la exportación. Ahí sí de pronto tendría que mirar de pronto cuál sería el caso concreto, pero lo que se me ocurre, que es lo que interpreto ahí, sería, digamos, ese sería, pronto sería el problema. Entonces lo podrías trabajarlo directamente de aquí de la parte de exportación, digamos qué tipo de formato utilizaste, y, o mirar de pronto si tienes un problema con los layers, que eso es lo que pasa, que tienes, no tienes diferentes imágenes, te los hace por capas, por layer. Entonces ahí hay veces que dependiendo del tamaño, dependiendo, aumenta o disminuye el tamaño de la letra. Entonces vas a tener diferentes tamaños de letra. Es lo que de pronto se me podría ocurrir respecto a eso. ¿Vale? Entonces, no sé si de pronto respondí, pero esperemos que sí. Si no, pues lo podré, ya pues, por medio de los correos electrónicos de la empresa, pues podríamos transmitir la duda un poco más puntual y pues ya la resolveríamos ya más directamente. Perfecto, Jonathan. Igual acá Renzo, que fue la persona que nos hizo la consulta, nos dice que muchas gracias por la respuesta. Vale, entonces listo. Entonces ya eso es como la parte productiva. Entonces sentémonos a mirar, digamos, por ejemplo, unos datos y cómo los analizamos, que eso es algo de lo chévere. Entonces miren que yo desde aquí he trabajado, he abierto he descargado algunas aplicaciones, por ejemplo, una que tengo se llama Peak de Convolution, Global Peak Feed, y este es muy interesante, digamos, para los que trabajan en difracción de rayos X. Entonces aquí tengo varias, entonces empecemos con la de Peak de Convolution. Entonces, algo muy interesante y que me parece muy importante que manejan las apps es que si el archivo, o sea, digamos, el formato o lo que tú vayas a trabajar no es acorde a lo que la app hace, no te lo habilita. Por ejemplo, en este caso, como tengo una imagen abierta, miren que el de import todavía no me lo habilita. Y miren, require window types workbook. Entonces, miren que él tiene esa capacidad. Para el de Peak de Convolution, pues en este caso es una gráfica que yo tengo lista, pero entonces vamos a hacer otra gráfica. Entonces aquí tengo, por ejemplo, un espectro Raman que vale la pena, por ejemplo, de convolucionar.
Entonces, los que han trabajado, entonces ya se importó previamente con los métodos de importación que hemos discutido en algunos webcasts anteriores, pero pues pues que lo pueden encontrar en la página Software Shop y en el canal de YouTube de Software Shop, que van a estar ese tipo de talleres que hemos dado y webcasts que hemos dado anteriormente. Entonces vamos a graficar. Entonces aquí nos vamos a línea, graficamos con línea, y entonces esto es un espectro Raman que está pues, bastante feo y solo tiene una banda, y pues que al parecer tenemos alguna contribución. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar esta app? Entonces, lo presionamos, él inmediatamente abre su ventana, mientras que aquí va cargando. Entonces, miren que aquí me carga la imagen, aquí yo puedo modificar un poquito sus rangos. Entonces, lo primero, digamos, los que han hecho convolución, me da opción para trazar una línea base. Entonces, puedo trabajar como algo custom, lo puedo hacer, digamos, definido por el usuario, una línea recta, o me puede hacer un tipo de función. Y me da ciertas opciones. Trabajemos con esta, que está por default. ¿Listo? Inclusive me da la opción directamente de que sustraer la línea base, que eso es algo muy útil, pues algo que hacemos normalmente. Pero bueno, en este caso no nos interesa. En este me interesan los picos. Entonces miren que si nos vamos a la pestaña de picos, me da varias opciones para poderlo trabajar. Entonces me da una opción de find, de adicionar, modificar o borrarlos, grabarlos o cargarlos, en caso tal de que tengamos varias muestras como de la misma característica, nos permite grabarlos, ¿listo? Y podemos modificar. Entonces vamos a buscarlo, y pues él me detectó estos picos. Entonces, y miren que yo inmediatamente ya me da los parámetros de pico, ¿listo? Por ejemplo, a veces la constante, por ejemplo, el centro área y el FWHM, y inclusive me permite ya cambiar el tipo de función. Él por defecto está a la gaussiana, lo voy a dejar en gaussiano, pero pues miren que él toma las funciones que Origin ya ha trabajado anteriormente. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tengo una pseudo void, tengo lorencianas, bueno, en fin, dejémoslo acá. Entonces, y le podemos dar fitear. Entonces aquí me presenta diferentes funciones. El gráfico de segunda derivada, el de residuales, modificar los picos individualmente. Aquí ya es de visualizaciones, y por ejemplo aquí ya puedo reiniciar parámetros, get el chi cuadrado, hacer una iteración o hasta que converja. Y en este caso, pues en caso de que tenga más datos, para que no abrir y cerrar el software, me permite cambiar. Entonces ahí es donde tendríamos que tener las gráficas listas. Entonces, por ejemplo, sacar un reporte o hacer un procesamiento de varias, o sea, que va a aplicar el mismo tratamiento a todas. Y eso es muy interesante, que me puede generar un reporte. Eso es chévere porque, por ejemplo, en muchas cosas esto es de términos de productividad, pues por ejemplo, para alguien que preste servicios, y ustedes ya pueden reconfigurar un reporte y generar ya un análisis de unos datos. En caso tal de, por ejemplo, hayan algunas, por ejemplo, el software del equipo que ustedes trabajen no esté habilitado, o el reporte que genere sea muy malo, en fin, sea una cosa, pues, por ese lado, que pues de pronto nos falla. Entonces vamos a empezar a procesar. Entonces aquí ya me generó unos picos, le podemos dar hasta que converja, y miren que me dio algo terrible. Pues quiere decir que pues los picos que me generó están mal. Entonces podemos retroceder, y pues yo creo que aquí me podría faltar un pico, entonces agreguemos uno. Entonces le voy a dar add. Y por ejemplo, por medio de doble clic, aquí me dicen que lo haga por medio de doble clic, y le doy done. Y ya me lo agregó. Entonces aquí ya le puedo dar otra vez, y miren que ya convergió. ¿Listo? Entonces, y con un chi-square bastante interesante, o inclusive pues para los que no estén, digamos, por ejemplo, el reducer chi-square, que es el que más que es el de 0.3, que es
alrededor de 3%, que es muy bueno. ¿Listo? Entonces, listo, ya me quedó, ya me hizo todo, me sacó todos los picos y me dio toda la ¿qué? Me dio toda la información. Vale la pena aclarar también que esta no solo es para convolucionar, sino que esta herramienta también se puede utilizar para analizar un patrón. Por ejemplo, que si tengo varios picos, puedo hacer esto y los puedo dar y me puede dar a trabajar todas las funciones que tiene. Eso lo sé pues porque antes esta herramienta se llamaba Peak Analyzer. Miren que pues, se están actualizando. Y pues ahorita se llama Ping de Convolution, pero tiene las mismas funciones, ¿listo? Y pues aquí, por ejemplo, que ese me parece de las funciones más chéveres, esto lo puedo guardar, pero en este caso no lo voy a hacer, que me cree un reporte. Entonces él cierra, y miren que me genera un reporte lo más interesante. Digamos, aquí está un poco abierto, digamos, le podemos dar, y pues podemos movernos a lo largo. Si algo, pues, aquí está la herramienta de mano y yo puedo moverme. Entonces, por ejemplo, miren que yo ya puedo generar el reporte de los parámetros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, esto se puede modificar, por ejemplo, esto si le doy aquí, si le doy doble clic, por ejemplo, quitamos esto, por ejemplo, a esta tabla, por ejemplo, puedo modificar esta tabla, ¿sí? Le puedo dar diferentes funciones, por ejemplo, acá, esto es una nueva funcionalidad de la 2023 que puedo cambiar esto, digamos, le puedo dar el color blanco, por ejemplo, y que esto sea azul. Tengo que volver a resaltar, qué pena. Y que esto, por ejemplo, sea azul. ¿Listo? Entonces ya le doy Update Table y miren que ya tengo un informe. Digamos, por ejemplo, como no lo modifiqué, entonces esto le puedo dar, pues, puedo dar los correspondientes acá. Puedo dar aquí. Listo, Raman Shift y la intensidad. Aquí, en este caso, puedo modificar como si fuera una imagen, ¿qué? Una, una gráfica de RGB convencional. Bueno, todo está en inglés, entonces démoslo todo en inglés. ¿Listo? Y pues también le puedo modificar también el tamaño para que quede más bonito. Y ya, como tal cual podemos exportar, podemos otra vez hacer la de, pasarlo a PDF o pasarlo, digamos, no sé, a Word. ¿Listo? Algo muy interesante también, que eso puede, miren que aquí inmediatamente me crea todos los valores que tiene la aplicación. ¿Listo? Y también las propiedades de los picos, esa es la tablita que teníamos, la línea base y las curvas, por ejemplo, en caso de que quiera volver a graficar eso. Entonces aquí están todos los datos de cada una de las curvas que se generaron en esta gráfica, ¿listo? Y con los puntos. Y pues así es una forma, inclusive en esto le puedo poner, digamos, si ya se identificaron, ¿cierto? Eso en caso es un Raman, se identificar los modos vibracionales, Eso ya queda, pues como, ya, pues eso puede ser algo más que puede mejorar la presentación del trabajo. ¿Listo? Bueno, eso por este lado, eso con respecto al evolución también aplica, por ejemplo, para, digamos, todo lo que tenga que ver con espectroscopía, difracción de rayos X, en fin. Por ejemplo, inclusive aquí tengo otra aplicación, pues que eso ya es para los que trabajan TAFEL, pues, digamos, para ingeniería. Bueno, volviendo a la portada, entonces ya digamos, Peak de Convolution, y pues vamos a, digamos, hablamos, para seguir, digamos, hablando de Peak de Convolution, hay pues otra aplicación que encontré recientemente, que es la de difracción de rayos X, para los que les interesa. Entonces vamos otra vez a mis datos que tengo acá, y pues grafiquemos mi patrón de difracción. Entonces aquí está el patrón de difracción, y pues nos podemos ir directamente a, se me perdió, aquí es donde entraría a utilizar
¿Listo? Entonces miren que esta es una aplicación bastante interesante, pero tiene un pequeño pero, ¿listo? Y es que pues tengo que nutrirla. Aquí él tiene ya unos por defecto que tienen que trabajar, ¿sí? Que ya ahorita les enseño cómo hacer. Por ejemplo, ya tiene un patrón de la sabor urulanta, ¿no? Es interesante, pero pues tienen una base de datos pues cortica, pues por obvias razones. Pero, ¿qué nos regala esto? Nos regala una presentación muy bonita del patrón, de un patrón de difracción. Yo ya previamente ya había modificado, entonces ya hice la de mi material, que es el que tengo, que es circonio estabilizado con itrio, y pues aquí puedo hacer una, le puedo aplicar. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Lo que me pone son los índices de Miller y me pone pues la indexación, que eso es lo que de pronto nosotros se hace normalmente acá. Cerramos. Entonces miren que ya, aunque bueno, aquí me quedaron feos los índices de Miller. Entonces miren que, por ejemplo, sacó las líneas y con respecto al ángulo que corresponde, que fue lo que se hicieron, él traza los índices de Miller. Entonces es una forma de presentar, digamos, un patrón de difracción. Entonces aquí ya lo podemos poner el frame, aquí ya lo podemos reescalar. Obviamente, pues esto va hasta más de 90, pues este aspecto sí esto 2080, entonces, vamos a poner a este. Entonces, por ejemplo, este patrón era de 2080, pongámoslo de 2080. Entonces aquí ya, pues, por ejemplo, ahí recortó, eso se puede modificar. ¿Listo? Entonces aquí mi traslación, digamos, con respecto al ángulo, pues me los trazo y aquí, pues, por ejemplo, es una forma de hacer indexación. Entonces, esta herramientica, por ejemplo, nos puede, para los que trabajan difracción, trabajan muchos aspectos y del mismo material, pues simplemente hacer su base de datos. Y pues, ¿cómo se hace? Entonces, se va aquí, doy clic derecho y le doy en Show en Folder. Y aquí están en un archivo origin los datos de referencia. Uno los abre, normal. Y, por ejemplo, aquí están los índices de Miller. De pronto no me quedaron bien grabados, tocaría volver, se puede modificar, pero miren que están las bases de datos que ellos tienen, ¿sí? Entonces aquí están todas las que mostré. Y pues lo que sería ahí es nutrirla. ¿Cómo la nutrimos? Pues si tengo software de difracción, pues con las bases de datos de un software de difracción, con artículos científicos, con por ejemplo, la Open Crystallographic Database, que es la abierta, lo podemos ir nutriendo. Entonces, esto es una forma que podemos hacer. Yo hice esta modificación, entonces, ¿qué me pide? El ángulo, los teta, la distancia interplanar y me pide los índices de Miller. Es lo único que me pide. ¿Vale? Y pues cierro acá. Y pues puedo cerrar. No sé si de pronto haya más preguntas. Veo gente, el chat un poquito activo. Sí, Jonathan, acá nos están preguntando, ¿se pueden añadir más fases? Porque veo que hay picos no detectados en algunos iniciales. Vale, sí se puede iniciar, pero en este caso, pues tendrías que poner la fase. Aquí solo puse una de las fases que tengo. Este tiene tetragonal y monoclínica, pero sí sería que la adiciones. Entonces, ¿cómo la adicionas? Simplemente, pues en este caso no la hice, pero entonces las selecciones. Por ejemplo, aquí voy a utilizar, aquí tengo seleccionada y le doy a aplicar. No sé si de pronto apliquemos. Entonces, mire que le puse una random, no la tenía aquí preparada porque pues no corresponde a este material, pero miren que aquí está y la puedo indexar. ¿Listo? Entonces, es una herramienta súper interesante para no hacerlo manual, porque antes los que estamos ahí, la persona que hizo la pregunta se nota que ha trabajado en difracción. Entonces, por ejemplo, esto sería súper útil en caso de que traje el mismo material y le queda súper bien presentado pues el difractograma. Eso pues queda ya para calidad de una publicación. Y otra cosa muy chévere, pues de una vez me trabaja en la leyenda. Entonces, digamos, por ejemplo, si yo le cambio los nombres, pues le puedo poner tetragonal y le puedo poner aquí, no sé, monoclínica o la otra fase que sea. ¿Listo? Entonces, ahí en ese caso, miren que simplemente, se me olvidó, entonces pongámosle otra y la vamos poniendo y la vamos nutriendo así. Pero lo que sí que hay que hacer es
armar su propia base de datos, que es como lo hice yo acá. ¿Listo? Que lo hice añadiendo este material, por ejemplo. No sé si de pronto haya preguntas relacionadas y pues ya con eso pues quedó resuelto. Ok, de pronto si nos pueden indicar en el chat. Ok, listo. Acá nos están preguntando, te leo esta y dejamos otras para más adelante. Vale. Cuando, por ejemplo, para resultados de TGA, 3 muestras tienen diferentes escalas en el eje X y diferentes valores de pérdida de masas, ¿es posible en un solo gráfico lograr expresar los resultados de las 3 muestras? Pues eso no está dentro de este, ¿cómo es que se llama? Dentro de este webcast, pero sí se puede, ¿listo? Entonces, lo que tú haces, si recuerdo, tengo el recuerdo, no se me da, con respecto al eje X, tendrías que adicionar otra capa y lo haces, lo haces directamente en en esa parte en Layer Contents. Puedes ir agregando, ¿listo? Y en el eje Y sí es más fácil porque ya hay el eje X es un poquito más complicado, pero en el eje Y ya tienes, por defecto, lo puedes ir haciendo aquí, digamos, tienes dos ejes X, dos ejes Y, aquí lo puedes ir modificando. Entonces, en eje X es un poquito más complicado, pero se puede hacer, simplemente lo tienes que agregar, lo haces directamente en el gráfico, pero en el eje Y ya Origi ya tiene unos gráficos por defecto, donde tú ya puedes ir mostrando, pues, con respecto a un mismo X, los diferentes y diferentes escalas, obviamente. Listo, gracias, Jonathan. Ahorita continuamos con las preguntas. Vale, entonces para cerrar ya este webcast, voy a explicar una herramienta que me pareció muy interesante y sobre todo para los que, por ejemplo, hacemos diseños de experimentos, que él incluyó, y pues digamos no tener que usar Minitab u otro software o R, yo no soy de R, sería la aplicación de diseño de experimentos. Vale la pena aclarar que pues nos pide instalar R previamente. Yo ya lo instalé, ya está instalado y nos permite hacer unos diseños, unos pocos diseños, pero no nos permite hacer. ¿Listo? Entonces, miren que si yo aquí trato de abrirlo, si me ejecuta, sí. Entonces, yo lo puedo ejecutar. Entonces, por ejemplo, puedo crear un diseño y puedo analizar un diseño. ¿Listo? Que es como lo principal. O puedo hacer una optimización. ¿Listo? Pero en este caso vamos a hacer un diseño sencillo. Entonces, ¿qué es la recomendación? Introducir directamente, aquí ya lo hice previamente, de su variable de respuesta. Entonces, esto en términos, por decirlo así, prácticos, es muy similar a los que han manejado Minitab, por ejemplo. Entonces, mi recomendación es ya crearlo. Entonces, ¿cómo lo creo? Entonces, vámonos acá y creamos. Entonces, miren que solo me permite crear o un diseño factorial o una superficie de respuesta, que eso es digamos, la única limitación, pero es muy bueno porque pues, el factorial es de los más usados. Vamos a crear un factorial, que es el que tengo ahí. Entonces, un factorial de 2 niveles, un Plaken-Boolman o un General Full Factor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, lo podemos hacer customizar o por defecto. Ah, bueno, default. Me borro los que tenía. Bueno, entonces, por ejemplo, yo ya aquí pues me guardo el último. Puedo trabajar con muchos factores. Miren. ¿Listo? Y pues, por ejemplo, aquí yo puedo trabajar. Aquí, por ejemplo, no podría hacer una superficie de respuesta, pues porque tengo que no es numérico. Pero bueno, entonces aquí tengo tres factores con 2 niveles, que es un 2 a la 3. Nos voy a settings, por ejemplo, le puedo decir que sea un factorial fraccionado o un factorial full. Le puedo decir cuántas réplicas y le puedo decir el número de bloques. Y pues puedo, digamos, le puedo decir que me haga la aleatorialidad de mi diseño. Es extremadamente útil, pues porque ustedes pueden crearlo y hacer su secuencia de experimentos, por ejemplo. Entonces aquí, digamos, una semilla que empiece desde 1, empiece desde 2, bueno, ahí usted lo pone. Y pues la salida, pues, bueno, en fin, todo lo que se puede sacar, ¿listo? Y pues me genera algo como esto, ¿listo? Que es lo que tengo aquí. En este caso tengo 3 variables
que sería pases, material y velocidad. Y tengo mi variable respuesta, que fue la que puse acá, que eso es un experimento que hice para una publicación que ya está disponible. Entonces, por ejemplo, ¿qué hice acá? Entonces, eso fue uno de los espectrogramas, entonces puse la variable respuesta, que es la relación IG y D, pues aquí solo lo dejé IG, y pues los diferentes combinaciones. ¿Listo? Entonces, ya aquí vuelvo a abrir y puedo analizar el diseño. Entonces, por ejemplo, la respuesta, ya como detecta, la única diferente, pues viene siendo IG. ¿Listo? Entonces, el modelo del orden, pues modelo a la 3, pues porque son 3 variables, de 3 factores, perdón. Digamos, por ejemplo, la confiabilidad, que me lo deje con los efectos principales, no, démoslo custom. Y, por ejemplo, pues aquí podemos trabajar con los efectos principales y las iteraciones dobles. Yo, por ejemplo, iteraciones triples en factorial no es recomendado. Listo, esta es la triple, sí. Y la podemos dejar. ¿Listo? De una vez me genera la función. Entonces me saca todo lo que... y las gráficas. La relación, los efectos y le doy OK. Y me lo procesa. Entonces, esperemos que termine. Listo, entonces aquí ya podemos cerrarlo. Entonces aquí, por ejemplo, ya me saca la ANOVA, me saca, pues, por ejemplo, los efectos. Y, por ejemplo, yo soy más gráfico en ese sentido. Por ejemplo, un diagrama de Pareto, por ejemplo, aquí lo tengo. Por ejemplo, los residuales, importantísimos. Por ejemplo, pues él sigue una tendencia que los datos sí son tomados normal, de una manera, sigue la tendencia a la normalidad. Por ejemplo, un diagrama de Pareto, importantísimo. Por ejemplo, ya sabemos, aquí me dice que, bueno, aquí pues por ejemplo está, aquí esto lo podemos cambiar inclusive, igual los datos están. Entonces aquí me puede decir que los pases, material y creo que es, bueno, y me disculparán que de pronto por el mismo gráfico no deja. Entonces, eso hay una forma de controlar. Entonces me dicen que estos tres factores, perdón, estos tres factores son importantes en la variable respuesta. Y, por ejemplo, de efectos principales. Entonces, por ejemplo, cómo cambia con respecto a los pases, con respecto al material y cómo pasa con respecto, digamos, en velocidad. ¿Listo? Entonces, miren que sin usar Minitab y con los valores que nosotros normalmente hacemos, podemos sacar los gráficos. ¿Qué me ha pasado, por ejemplo? Yo, en mi experiencia, yo hice todo en ese momento, no utilizaba, no utilicé, digamos, en el pasado, por ejemplo, utilicé Minitab y de Minitab me pasaba a Origin para hacer mis gráficos, porque pues los gráficos de Minitab no son tan buenos. Entonces, pues me ahorra ese paso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo un trabajo estadístico, inclusive, pues, esto es comparable con Minitab, porque, pues, por eso hice ejemplo, porque eh, lo corroboré con Minitab y yo súper bien. Y ya, y por ejemplo, aquí está lo de diseño factorial y por ejemplo, aquí tengo los datos y pues ya puedo empezar a hacer los gráficos que necesite hacer. ¿Listo? Entonces, no sé si... Y pues esta es la parte de diseño de experimentos, que pues es un poco más corto, porque pues es una herramienta pues que se puede sacar mucho jugo, pero pues la parte demostrativa es un poquito cortica. No sé si hayan más preguntas, pues yo creo que por eso, con eso podemos abrir la sección de preguntas, pues como para ampliar ciertas cosas que hayan quedado pendientes. Y pues Per- eso sería todo. Perfecto, Jonathan. Muchas gracias por tu presentación. Entonces voy a leerte unas preguntas que tenemos acá pendientes de respuesta. Además de la aplicación mostrada, ¿qué otra aplicación podría recomendar para la presentación de imágenes en documentos de tipo científico? Por ejemplo, bueno, para presentaciones, pues estas son enviar ya las gráficas a PowerPoint. ¿Qué podemos buscar? Entonces, digamos, abrimos el apps, digamos, en Graphic, ¿qué nos pueden recomendar? Por ejemplo, esta fue la que yo exploré. Por ejemplo, ahí el método de exportación de Origin es muy bueno, entonces no habría una aplicación, pero entonces, por ejemplo, digamos, o sea, en graficación, y por ejemplo, en graficación se conecta más que todo en tipos de gráficos, precisamente porque el esquema, por decirlo así, de gráficos en Origin es extremadamente bueno. Entonces, para responder un poco, no en términos de apps, sino en la parte ya en la parte científica,
no podemos ir directamente a mi recomendación, sería en, perdón, se me fue. ¿Qué pasó? Ah, bueno, qué pena. No, es que con razón no me aparece. Tengo que ir a la gráfica, entonces pero ir a la parte avanzada. ¿Por qué? Dependiendo pues la persona que hizo. Porque aquí yo puedo controlar qué tipo de formato. ¿Listo? Y todo depende de la revista. Por ejemplo, en mi experiencia, yo tuve que adjuntar un archivo de Origin en una presentación de una revista. ¿Por qué? Porque la revista, me lo pidió así. Entonces, pero por ejemplo, hay algunos, con los que son los vectoriales, por ejemplo, aquí, por ejemplo, hay revistas que trabajan con Photoshop y miren que aquí nos permite hacer eso. Entonces aquí en la app no sería como más, pero porque Origin ya en ese sentido es muy robusto. Entonces, por ejemplo, digamos, por ejemplo, puedo controlar y puedo encontrar la resolución, que eso es algo crítico en una publicación. Por ejemplo, hay revistas que te piden mínimo 600 dpi. ¿Listo? Entonces, ahí es donde tú empiezas a jugar. Y pues puedes controlar también que sea en escala de grises o en color. ¿Listo? Inclusive, miren que en la parte, digamos, hay unos métodos que son muy pesados. Por ejemplo, si yo lo pongo a 1200 dpi, pesa bastante. Es una imagen de algunos cientos de megas alrededor. Pero, digamos, yo puedo trabajar hasta con compresión. ¿Listo? Y lo trabajo con full, pero pues cierta compresión, pues para que no sea. Entonces, para responderte la pregunta, en este caso, aplicación no hay por lo mismo, porque Origin tiene una interfaz muy robusta para exportar. Entonces, pues en ese sentido, pues no. Mi recomendación, que te vayas a, si es algo, vamos, ya es algo por definido, que pues TIFF es por excelencia la que todas las revistas reciben y que sabe muy buena calidad. Si no, pues si quieres irte un poco más profesional, pues aquí puedes sacar algo como Photoshop o aquí está AutoCAD también, puedes hacerlo y lo puedes exportar para una mejor calidad, pues porque ya en Photoshop ya la cosa pues cambia mucho. Perfecto. Aquí algunas personas nos están haciendo esta misma pregunta, Jonathan, y es si estas aplicaciones están todas disponibles al momento de adquirir el software, de descargar la licencia, o hay que hacer algún proceso adicional de pronto de compra. No, todas están disponibles, son inclusive libres, pero lo que, con respecto a que mencionaba anteriormente, es unas solo están disponibles para Pro, y pues voy a abrir otra vez ¿no? Entonces, porque muchas son desarrolladas por la comunidad. Entonces, por eso, o sea, ahí lo que va, la app te viene con la licencia. Pero ¿qué pasa? Como lo que les decía, hay algunas que son solo para la versión estándar y hay otras que son para la versión Pro. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si tú eres un usuario que hace aplicaciones muy especializadas, por ejemplo, esto es para los que son, para los químicos que de pronto nos están viendo, miren que aquí esto es para analizar una voltametría cíclica, aquí hay una versión, esta solo se permitirá para la versión Pro. Entonces, ahí es donde, con temas de licencia, ahí tendrías que decidir, pues, cuál escoges, la versión estándar o la versión Pro, pero todas vienen con el paquete de aplicaciones. Inclusive uno puede solicitar, algo muy chévere que uno hace, es que si uno se va aquí, se va aquí, algo que no mostré, uno puede darle un rating o un comentario y le puede decir que cómo está la aplicación y cómo está funcionando. ¿Sí? Y pues también está la opción de solicitar una aplicación. Digamos, yo trabajo en esta área y necesito solicitar esta aplicación. Entonces, uno le puede escribir a la empresa y la empresa pues mira cómo la desarrolla. Y hay gente que también, pues, dentro de la comunidad ha desarrollado cosas muy interesantes. Perfecto. Acá nos están diciendo que si podrías hacer una demostración de cómo añadir una nueva carta cristalográfica, por favor. Bueno, pues ahí tendría que tener la carta, pero pues vamos a hacerlo. Como lo hice con respecto a eso. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se hace? Aquí tengo. Entonces, me voy aquí a la aplicación, le doy clic derecho y que me vaya a mostrar la aplicación en la carpeta, pues contenedor. Show folder. Y me voy aquí a Reference Data. ¿Listo?
Entonces, ¿en qué es reference data? Simplemente para agregarlo, simplemente añado una pestaña. Puedo dar de aquí, agregar, y le puedo decir, no sé, YSZ2. ¿Listo? ¿Listo? Obviamente la aplicación tiene que ser cerrada y pues por métodos, términos, pues para hacerlo rápido, puedo copiar y pegar. Obviamente esta información lo sacas de información válida de difracción. Entonces podemos pegar, copiar y pegar. No, no copiamos esta que esta no es tan bonita. Podemos esta, por ejemplo, copiamos esta y esta. Y tienes que dar esta información. Ahí lo siento. Z, aquí. ¿Y cuál información es? El ángulo θ, o sea, el ángulo Z, la distancia interplanar y los índices de Miller. Esa es la información que debes tener, que eso lo tiene cualquier base de datos. ¿Listo? Entonces tú aquí le agregas. Y simplemente guardas el proyecto y cierras. ¿Listo? Entonces vámonos acá. Y ahorita bueno, tenemos que tener unos datos abiertos. Tengo la gráfica abierta. Sí, aquí tengo esta. Ahora muestro. Entonces aquí, para que me pueda. Y inmediatamente, miren que aquí apareció. ¿Listo? Aquí pues ya esto se puede cambiar. ¿Listo? Pero pues ya por lo menos ya la base de datos está. Y pues ya simplemente la puedo agregar. Y le doy a apply. No sé qué índices de Miller copié. Yo copié eso así como muy aleatorio, pero miren que aquí está. ¿Listo? Y pues inclusive pues ya aquí está el color. Inclusive uno le puede cambiar el color pues para términos de que no sé, verde. ¿Listo? Le doy OK. Le doy a aplicar. Y ya me los cambio. ¿Listo? No sé si eso sí quedó claro. Ok, de pronto que nos indiquen algo en el chat. Continuamos con otra consulta que nos envían, te la voy a leer textualmente. Dice, con respecto a mi interés en Origin Pro, actualmente radica en efectuar de forma eficaz la desconvolución de picos en curvas de FTIR, XRD, VVIS, entre otros, así como el análisis de componentes principales, usando Origin, y la elaboración de gráficos consolidados en 0,1 usando varios ejes X y varios Y. ¿Esto se puede? El análisis se puede hacer, sí. Por ejemplo, aquí tengo un Raman que es un espectro. Vamos a verificar otro Raman, por ejemplo. Ese Raman, por ejemplo. Entonces, con respecto al análisis, podemos hacer dos cosas. Los FFT sí se necesita un cierto nivel de convolución más diferente. Ahí sí no tengo la experiencia con respecto a eso. Pero con respecto a espectroscopía, si puedes analizar un Raman, puedes analizar un FFT. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Por dos razones. Lo puedes hacer desde el punto de vista manual. ¿Listo? Entonces, ¿manual qué significa? Que simplemente utiliza la herramienta de Data Reader, que es la que está aquí, es este cuadrito. Y entonces tú puedes inmediatamente, si tienes un pico muy definido, una banda muy definida, porque pico no es en espectroscopía, no se habla de picos, y me da donde salen las bandas bien definidas, pues ya puedo decir, bueno, estas son mis bandas, ¿listo? ¿Qué pasa si tienes una banda muy abierta? Ya te puede decir, por ejemplo, que salgámonos de aquí, ya nos podemos ir a Pick the Convolution. Hagamos el procedimiento así rápido. Digamos que me los busque, pues él y me va a detectar otro por aquí. Pero mira que me detectó los tres. E inmediatamente puedo hacer, inclusive si este está compuesto de diferentes tipos de, digamos, es lo suficientemente hecho que es lo que pasa con FTIR, pues lo puedes, o sea, lo puedes deconvolucionar. Pero en este caso no lo necesito. Entonces, digamos, puedo aquí hacer un análisis. Digamos, utilicé Gaussian. La Gaussian a veces no funciona tan bien, aunque tengo un buen chi cuadrado, pero por ejemplo, ahí es donde empiezas a jugar con los espectros. Entonces, por ejemplo, aquí, para, digamos, el centro, que es lo que me interesa, es en 1347, para el caso de Raman. Entonces, digamos, si tienes un espectro, una banda muy amplia, entonces aquí puedes sacar un centro. ¿Qué más puedes hacer? Por ejemplo, en difracción, tú no trabajas con Gaussianas, sino con pseudo-void, por ejemplo. Entonces, tú buscas aquí, tienes por ejemplo, Gaussian lorentziana, pero aquí te está pseudo-void y pseudo-void 1. Entonces, tú miras con cuál te converge mejor. Entonces,
con términos de análisis, lo puedes hacer sin ningún problema. Yo lo he usado y no he tenido ningún inconveniente. ¿Sí? Porque, como te digo, puedes trabajar diferentes tipos de funciones, diferentes tipos de espectros. Con respecto a diferentes tipos de X y Y, entonces, como lo mencionaba ahorita, yo puedo trabajar diferentes tipos de Y. Por ejemplo, aquí, por defecto, puedo tener un gráfico de 2X, o sea, 2Y, o sea, un X y 2Y. Y con respecto al otro X, simplemente lo que se hace es agregar uno de los ejes. Se hace por... Lo agrego aquí. ¿Listo? Entonces aquí me da... Y simplemente pues tengo que agregarlo. Y aquí en Layer Management, que me voy aquí, perdón, en Layer Content, perdón, aquí yo ya puedo trabajar los tipos de capas y puedo agregar más capas. ¿Listo? Ahí me disculparán de pronto si no tengo algo un poco más preparado, porque eso lo traté en otra webcast, pero por medio de este tú puedes agregar y puedes manejar con respecto a las capas. Entonces, cuando tú ya tienes las capas, tú puedes tener una independencia en los datos. ¿Listo? Entonces, ahí es donde tú puedes modificar, poder cruzar, digamos, estos dos ejes, tanto este X como este Y, por ejemplo, si quieres hacerlo con dos Y distintos. ¿Listo? Y es que, por ejemplo, es que no tengo el ejemplo en la mano. Entonces, por ejemplo, que eso lo hice para una presentación que tuve hace tiempo. Entonces, así lo puede manejar las dos parejas. Entonces, en términos cuentas, lo puedes hacer. Sí, pero pues ya, una cosa para análisis y para la graficación, pues esa sería la forma de hacer la graficación. Perfecto. Acá nos dicen que si podría, que dónde se puede conseguir una base de datos de algún elemento en específico. Es decir, para poder traslapar con mis resultados y poder corroborar que se presenta el elemento buscado. Bueno, bases de datos dependiendo de la técnica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si hablamos de difracción, que fue la que hablamos, entonces tenemos la COD, entonces, COD, aquí está. Entonces, esta es Crystallographic Open Database. Entonces, aquí puedes obtener datos cristallográficos que se alimentan y verificados por artículos científicos. Entonces, es una buena forma. Otra cosa, pues también puede ser artículos científicos, ¿sí? Y en este caso, y en el caso de Raman, que es las tres técnicas que tengo experiencia, es la RUF. Si no estoy mal, se me olvidó. Sí, mira, aquí tengo la de Raman, por ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, esta es de Raman. Inclusive en algunos se saca difracción, ahí sí no tengo el porque hace rato no la uso. Pues entonces, por ejemplo, la principal fuente es artículos científicos. Es así, por ejemplo, la principal, sobre todo que sean de revistas pues bien rankeadas. Lo segundo es, pues si, digamos, si pedir de pronto con donde hiciste la medida que de pronto te faciliten la base de datos de tu material, esa es otra. Eso depende mucho pues a quién se lo pidas. Y pues están estas abiertas. Esto es para difracción y esto es para Raman, por ejemplo. Me imagino que, pues, por ejemplo, para otras técnicas como, por ejemplo, FETIR y otras, pues también hablan, pero pues esa ahí sí no la conozco, no las conozco. Perfecto. Vamos con dos últimas preguntas, Jonathan. ¿Listo? Acá nos dicen, en el ejemplo desarrollado, el gráfico de superficie de respuesta en 3D, ¿se puede sacar? ¿La optimización también se puede obtener? Sí, pues no lo he trabajado en esta, pues no llegué al ejemplo, por ejemplo, allá, pero pues sí se puede hacer el análisis ya completo, sí se podría hacer. Para eso está la opción y pues obviamente tendrías que hacer los procesos de optimización, pero pues esa es la idea, que ya
el gráfico y pues la aplicación te lo permite. Ahí me dice, desafortunadamente en este momento no tengo así como preparado pues para poder hacer, porque de ahí pues tengo que hacer otros procesos, otros experimentos para poder hacer la superficie. Entonces, de poder se puede hacer. Entonces, o si no, si sacas los datos, pues puedes directamente graficarlos ya en la interfaz del programa. Eso sería, digamos, de superficie de respuesta. Perfecto. Y una última pregunta, comentario que nos hacen, dice, hola, soy bastante nuevo en Origin y estoy interesado en graficar unos datos en 3 dimensiones. ¿Cuáles serían como las pautas a tener en cuenta para facilitar este proceso? Vale, lo principio es que tener los datos adecuados, ¿sí? Ya con eso, pues ya empiezas a jugar. Por ejemplo, gráficos en 3 direcciones, pues tendrías que tener los 3 ejes X, Y, Z, y pues ya irte directamente perdón, es que se me cambia la cosa, en plot. Y, por ejemplo, ya tenemos los especializados en contorno, por ejemplo, en contorno. Estos son los básicos. Por ejemplo, aquí están los de 3D. Entonces, tienes todas estas opciones para poderlo hacer. ¿Listo? Pero ¿qué necesitas? Necesitas los 3 ejes. O sea, necesitas tener datos en 3 ejes. Por ejemplo, este Waterfall 3D serían datos en XY a diferentes zetas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, puede ser digamos, eso es la que se utiliza, espectros, por ejemplo. Entonces, esta sería. O, por ejemplo, estas superficies, por ejemplo. Si ya tendrías que tener tus 3 ejes. ¿Listo? Entonces, de entrada, primero, tus datos te lo deben permitir. Y ya lo segundo, pues ya tendrías que empezar a explorar cuál tipo de gráfico quieres tener. Entonces, los gráficos son muchos, entonces ya tendríamos que mirar, pues, digamos, qué necesitarías específicamente. Perfecto, Jonathan. En el momento no tenemos más consultas. Bueno, discúlpame, voy a leer una pregunta que nos están haciendo en Facebook. Te voy a leer lo que nos indica Nicolás Martínez. Nos dice, ¿es flexible la importación de datos? Depende de los datos y el gráfico a usar. Por ejemplo, análisis factorial y su diferencia respecto al diseño de experimentos. Ok, con respecto a eso, en análisis factorial, con respecto a eso, sí, digamos, hay dos cosas. Para analizarlo por el diseño de experimentos, sí o sí tienes que utilizar el esquema que te plantea el software, por ejemplo, si lo quieres analizar. Entonces, por ejemplo, porque no te lo lee. Entonces, tienes que crear el diseño y luego sí pasar los datos. Eso sí lo puedes hacer. Pero tienes que crear el diseño para que el software te lo interprete. Porque, por ejemplo, yo hice el ejercicio y yo ya tenía los datos ya como en Excel los tenía, las combinaciones y los pasé tal cual. Y no me los leyó. Entonces, en ese tipo de cosas, para hacer ese análisis factorial, tendrías que crear el diseño con la aplicación, por medio de la aplicación, y luego sí pegar, y luego sí pegar los datos de la variable respuesta, que son los que puse. Primero lo que está en verde fue lo que creó el programa, con base a los parámetros que le puse. Entonces, en ese caso, sí toca, digamos, que lo crees y lo pases. Eso por ese lado sería. Pero en ese orden de ideas es lo que normalmente uno hace, por ejemplo, en Minitab. Un Minitab, ¿qué hace? Uno hace pues que te haga las combinaciones con base al diseño que tú quieres trabajar y él te saca las combinaciones. Entonces, tu primer experimento va a ser 2 pases, este material y esta velocidad, por ejemplo. Entonces, tú lo haces así y lo vas desarrollando porque una de las cosas interesantes que también lo implementó, porque soy usuario Minitab y ahorita lo estoy experimentando aquí con la aplicación de Origin, es que es la aleatorización. Entonces, eso es lo que tú tienes que garantizar en el diseño de experimentos. Entonces, si tú lo aleatorizas, pues de una vez ya te da un criterio de aleatoriedad. Entonces, en ese caso, sí te tocaría como copiar y pegarlos o inmediatamente pasas esta tabla y cuando vayas haciendo tus experimentos, no sé cómo lo vayas haciendo, lo imprimes o algo y lo vas pasando, entonces, y lo vas llenando. Esa sería como la importación que tendrías que hacer, decirlo así.
Jonathan, acá tenemos otra pregunta de Facebook y dice que si es posible que puedas resumir de forma rápida los aplicativos usados para cada requerimiento. Forma rápida los aplicativos. Pues todo depende de lo que tú quieras hacer. Entonces, por ejemplo, aquí yo mostré ahorita en la página, eh, por ejemplo, en términos, ¿qué puedo hacer? Entonces tengo importación de datos, graficación, publicación, ajuste de curvas, picos de análisis y estadística. Esos son como los 6 grandes grupos que están enmarcados. ¿Listo? Hay otras aplicaciones mucho más especializadas. Entonces, para poder hacer toda esa acorde a la necesidad de la persona. ¿Por qué? Por lo mismo, o sea, por el mismo, ¿cómo se le dice? La misma filosofía de las apps. Y es como hacer unas aplicaciones muy específicas que tiene cada comunidad y pues que se ha venido como nutriendo alrededor ya 2016, a 9 años lleva ya, y se ha ido nutriendo y se ha ido creando. ¿Listo? Entonces, ese sería como mi resumen, por decirlo así. Ya que, ¿qué quieras hacer? Pues ya depende de lo que tú necesites. ¿Listo? O sea, es muy ajustado al usuario y a lo que quiera hacer el usuario. Por ejemplo, yo aquí tengo una que he querido, que la descargué porque me pareció interesante. Por ejemplo, esta de Tafel Extrapolation. Esto es algo que, por ejemplo, yo en Origin lo hacía manual. ¿Sí? Y es un aplicativo que me parece súper importante. Y pues, por ejemplo, de los que nos están viendo que trabajan en corrosión saben de los que les estoy hablando. Y no es lo mismo, por ejemplo, para la persona que ahorita me preguntó por espectroscopía. ¿Listo? Entonces, o diseño de experimentos. O sea, quién sabe cuál sería la naturaleza. Entonces, todo se adapta acorde a quién hizo la aplicación y a la necesidad. Y estas han sido como las más generales de todas. ¿Listo? Perfecto. Jonathan, ¿estas aplicaciones están en el Origin estándar también o solamente es en el Origin Pro? Sí, están también en el estándar, pero como les comentaba, hay algunas que solo se pueden instalar en el Pro, entonces ahí sí quedarían corto. Entonces, en términos generales, si eres un usuario pues como con algunas cosas muy avanzadas, sí tendrías que tener la versión Pro, que es. Perfecto. Vale, Jonathan. Bueno, no tenemos más consultas en el momento. Muchas gracias por tu espacio. ¿Quieres agregar algo, algún comentario adicional antes de finalizar la sesión? Sí, pues no, gracias por verme. Aquí pongo la cámara para que me puedan ver. Muchas gracias por compartir, por su tiempo, por estar acá presentes. La idea es que pues, sigamos haciendo este tipo de eventos más de seguidos y todo va a ser acorde pues, a las necesidades que ustedes plantean. Gracias pues, por sus aportes, por sus preguntas, que esto va nutriendo pues, nuestros próximos webinars y pues nos vemos en un próximo podcast. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com o visitar nuestra página web www.software-shop.com.